Buenas noches a todos, en este caso a la alumna Lely Rodríguez, gracias por conectarse el día de hoy. Como ustedes saben, generalmente y de manera habitual todas nuestras clases o nuestras sesiones síncronas de aprendizaje las tenemos los lunes a las 21 horas, a las 9 de la noche. Sin embargo, esta semana por un tema de logística netamente laboral que me impidió estar en tiempo y forma en la reunión, o más bien dicho, en la sesión, no me pude conectar y por ahí les mandé un mensaje masivo a todos los alumnos que la sesión de lunes se iba a reprogramar para el día de hoy a las 9 de la noche. Entiendo que muchos alumnos ya tienen programados sus clases, tienen inclusive probablemente alguna otra clase que se les pudiera empalmar, entonces no hay ningún problema. Como quiera, esta sesión síncrona está siendo grabada para todos aquellos alumnos que por alguna otra razón, pues generalmente se conectan dentro de lo que viene siendo el horario y la fecha habitual, que son los lunes a las 9, como ya comenté. Y pues agradecerle en este caso a la alumna que está conectada el día de hoy. La próxima semana, el lunes 17 de julio, ya nuestra sesión de aprendizaje ya va a ser normal, el lunes a las 9 de la noche. ¿Ok? Antes de iniciar con la clase de hoy, voy a hacer tres comentarios muy rapiditos. Si ya tuvieron la oportunidad de conectarse a lo que viene siendo la plataforma, por ahí dentro de esta semana donde vamos a ver el capítulo, o estamos viendo en esta semana el capítulo número 10 que nos habla de lo que viene siendo la cuenta, movimientos y saldos, que forma parte de nuestro calendario, de nuestro temario para este curso de contabilidad 1. Adicionalmente están dos bloques que habitualmente forman parte de lo que nos está pidiendo la universidad. Estos dos bloques son dos puntos muy importantes. Uno que habla de un trabajo de regularización y otro que habla de un video de puntos extra o un video de aprendizaje. Les voy a decir de qué se trata esto. Con afán de apoyar a los alumnos y que los alumnos no se retrasen en lo que viene siendo sus exámenes o sus tareas, la Universidad Ciudadana pone estos dos bloques o estas dos actividades adicionales a lo que viene siendo el calendario que tenemos ya programado. Estas dos actividades están programadas con una fecha en la que ustedes pueden realizarlas del 10 de julio al 23 de julio. Aquí nada más si quiero ser muy puntual a que estas dos actividades no son obligatorias, es decir, si ustedes como alumnos no las quieren contestar, no pasa nada, no va a disminuir lo que viene siendo su ponderación en la calificación final. Y estas dos actividades van enfocadas a dos puntos principales. El trabajo de regularización va enfocado, va dirigido a aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual no pudieron presentar su examen parcial. Si ustedes como alumnos ya presentaron su examen parcial, pues ya no es necesario que presenten ese trabajo de regularización. Reitero, si no lo presentan, no pasa nada, no les va a quitar puntos. Obviamente en ese bloque vienen las características de lo que se requiere para presentar ese trabajo de regularización, cuál es la rúbrica con la que se va a evaluar y obviamente no es otra cosa más que un ensayo de los capítulos vistos dentro de lo que viene siendo la primera parte del curso antes del examen parcial. Reitero, va para aquellos alumnos, como dice ahí en la literatura de la página, que no pudieron presentar su examen parcial. Y el otro bloque que va dirigido a aquellos alumnos que de alguna u otra manera tienen un promedio bajo o no han presentado algunas tareas, pero con ese video de aprendizaje o ese video que se les pide que grabe, pueden mejorar un poquito su calificación actual. Entonces, para que aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio, también esté esa actividad. Entonces, en resumen, son dos actividades adicionales que no ponderan calificación, pero sí les ayudan a regularizar su examen parcial en el caso del trabajo de regularización y aumentar su calificación en dado caso de que requieran mejorar su promedio en el caso del video de puntos extra. Adicionalmente, ya no se me desesperen porque hemos tenido un tema ahí de plataforma, ya van a quedar evaluadas ahora sí las tareas que están pendientes y que me han mandado por correos para que las revisen a más tardar el sábado o domingo, ya deben de quedar totalmente evaluadas. Y obviamente ya para que se vea su calificación al día actualizada. ¿Ok? Esta semana vamos a continuar con nuestro programa. Si llegan a tener, reitero, si llegan a tener alguna duda respecto a estos dos trabajos que, como les comento, no ponderan calificación, pero sí les ayudan, me pongo a su disposición a través del botón Contacta a tu tutor. Esta semana vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro calendario, nuestro capítulo de aprendizaje.
donde vamos a hablar del capítulo número 10, el cual de acuerdo lo estamos tomando de nuestro libro base, que es el primer curso de contabilidad del contador público Elías de las Flores, donde vamos a hablar, a definir de los conceptos muy básicos de lo que viene siendo una cuenta, qué es un movimiento y qué es un saldo. Antes de iniciar con la presentación, este es un capítulo muy cortito, es un capítulo relativamente sencillo, pero no por eso importante, porque de aquí forma parte o de aquí es la base después de contabilizar, de donde se extraen los saldos que se presentan en la información financiera o en los estados financieros de manera habitual, eh, para tomar decisiones. Vamos a hacer un poquito de énfasis a lo que estuvimos viendo en la primera parte del curso e inclusive hasta lo que vimos en la última sesión de aprendizaje, donde hablábamos del estado de resultados. Como conocimiento general ya hemos mencionado para qué nos sirve la contabilidad, que no es otra cosa más que un sistema para ordenar, clasificar y registrar de manera adecuada todas las operaciones contables y financieras de una empresa. Y por otro lado, también existen varias, eh, ahora sí que funciones que debe tener un contador público respecto al uso de la información financiera. Voy a hacer una pausa muy brevemente. Alguien se está intentando conectar, pero ahorita ya no me deja. Ahorita la plataforma del Meet está teniendo la peculiaridad de que cuando ya iniciamos la grabación no me permite poder agregar a nadie ya de manera puntual a las sesiones. Entonces, nada más lo aclaro para que no se interprete que no quiero yo incorporar a nadie ya cuando iniciamos la clase, pero no me deja. Voy a intentarlo más adelante y si no, pues obviamente reitero, esta sesión va a quedar grabada. También hemos estado viendo a lo largo del curso lo que viene siendo las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital que conforman el balance general. Hemos visto un balance general, hemos visto el estado de resultados, qué cuentas le integran, etcétera, etcétera. Pero todos esos saldos que nosotros vemos en los estados financieros es el producto del trabajo, de la operación, de lo que viene siendo la parte contable, la parte administrativa, del registro de las operaciones financieras contables de una empresa. Eh, Obviamente esto es nada más como un preámbulo. Cuando veamos el curso de contabilidad 2 vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, de cómo se registran esas operaciones. Pero todas las operaciones que nosotros registramos las registramos en algo que se conoce como una cuenta o una cuenta contable. Obviamente esa cuenta contable tiene que tener una nomenclatura, tiene que tener una codificación, inclusive en algo que nosotros en el ámbito técnico, los contadores le llamamos como catálogo de cuentas, que creo que en clases pasadas ya habíamos mencionado que los catálogos de cuentas generalmente se clasifican por su numerología de la siguiente manera. Todas las cuentas de activos empiezan con un 1, las cuentas de pasivo empiezan con 2, las cuentas de capital con 3, las cuentas de ingresos con 4, las cuentas de costos con 5, las 6 son de gastos, las 7 son otros productos y otros gastos, las 8 de impuestos y las 9 cuentas de orden. Entonces, todas esas cuentas o todo lo que representa una cuenta no es otra cosa más que valores reales dentro de la información financiera. Asimismo, esas cuentas tienen movimientos a lo largo de un periodo contable, de un ejercicio fiscal, tanto de cargos como de abonos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que recordar que la forma en la que nosotros registramos las operaciones financieras o contables de una empresa es a través de algo que le conocemos como asientos de diario, que se registran en esas cuentas o en esos esquemas de mayor que ahorita vamos a mencionar, y que obviamente tiene que cumplir con la regla de la partida doble. Cuando ustedes escuchen la regla de la partida doble en el ámbito contable, estamos hablando del sistema, por así decirlo, de contabilidad por excelencia. La contabilidad no es otra cosa más que eh, pones en algún lugar un valor y disminuyes en otro, o mueves un valor de un lugar y lo mueves a otro. Si lo queremos ver en términos más simples, a todo cargo le corresponde un abono cuando es un asiento simple, o o a varios cargos le corresponde un abono, o a un cargo le corresponden varios abonos, pero siempre y cuando respetando la regla de la partida doble, que la suma de todos los cargos y la suma de todos los créditos sea igual para que subsista la regla de la partida doble. No podemos quitar un valor de 1,000 pesos en un lugar y poner 900 en otro, porque ahí estaría descompensado el movimiento contable. Y obviamente
Después de que estas cuentas tienen su valoración, tienen sus movimientos, generalmente estas cuentas tienen saldo y esos saldos significa pues las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital que vemos en los estados financieros, las cuentas de ventas o de ingresos, las cuentas de costos que vemos en el estado de resultados, los gastos, etcétera. Y con esa información y con ese conocimiento de esas cuentas, pues obviamente las personas que leen dicha información financiera o contable, pues toman decisiones respecto al rumbo de las empresas. Lo digo esto porque en sí es un tema relativamente corto, pero no por menos importante. Voy a permitirme presentar una diapositiva, nada más por favor la alumna que está conectada, si me pudiera confirmar si se ve clara la presentación, ya para iniciar con la clase del día de hoy. Ok, gracias, muy amable, Aleli. Eh, como les comentaba ahorita, vamos a hablar del capítulo número 10 de lo que viene siendo la cuenta, movimiento y saldos. Y vamos a hacer unos conceptos y unos ejemplos muy sencillos en cuanto a la definición de este capítulo. Reitero, es un capítulo muy corto, pero no por eso menos importante. Como ya mencionamos, tenemos que definir, darle una nomenclatura y una clasificación a las diferentes cuentas que integran la contabilidad o la contabilidad comercial o las cuentas que integran un catálogo de cuentas contables, valga la redundancia. Ya hemos mencionado que en temas anteriores se indicó que para conocer la situación financiera de una empresa y la utilidad o pérdida neta que una empresa sufre en un periodo, es necesario elaborar estados financieros básicos. Obviamente esos estados financieros básicos son el balance general o estado de situación financiera que nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias que nos dice si esa empresa durante sus operaciones normales de comercialización, producción o servicios tuvo una utilidad o una pérdida que hace que haya disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital y del activo y el pasivo y que están interrelacionados y que forman el capital contable de la empresa dentro del balance general. Y obviamente estos estados financieros pues obviamente están valuados en base a cuentas, en base a saldos. ¿Qué nos dice esto? Que para conocer los valores con los cuales se elaboran dichos estados financieros, es preciso llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos de lo que vienen siendo las cuentas de activo, pasivo y capital contable de la empresa. Todas estas alteraciones o todos estos movimientos que sufren aumentos y disminuciones que sufren estas cuentas, se lo conoce en el ámbito contable como movimiento de la cuenta. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. También que nos dice, ¿qué es una cuenta? Cuando hablamos de una cuenta contable, ¿a qué nos referimos? Es aquella nomenclatura, aquella definición o es el registro donde se controlan de manera ordenada las variaciones o alteraciones que integran las diferentes elementos del activo, pasivo, o sea, las diferentes alteraciones que producen las operaciones de los diferentes elementos de los conceptos de activo, pasivo o capital contable de la empresa. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Todas las cuentas, reitero, sean de resultados, sean de balance, deben de tener sufren modificaciones. El ejemplo, la cuenta, lo que nosotros vemos en el estado financiero como cuenta de bancos, si presentamos un saldo en la cuenta de bancos al 31 de julio del 2023, al cierre que estamos evaluando, podemos tener un saldo contable de 100,000 pesos. Pero para llegar a ese saldo durante el periodo de julio ya tuvo que haber cargos y abonos de la cuenta. ¿Cargos por qué? Por incrementos en el activo, como lo vimos en las primeras clases del curso, donde decíamos por qué aumenta el activo, y disminuciones como salidas de dinero, ya se llámese para pagar proveedores, para pagar comisiones, para pagar servicios, para pagar nómina, etcétera. Entonces, todas esas alteraciones que van sufriendo las cuentas, pues obviamente se tienen que registrar que van sufriendo, más bien dicho, las operaciones se tienen que registrar. ¿Y dónde se registran? En esas cuentas, que es donde nosotros vamos a decir si vamos a afectar la cuenta de ingreso, si vamos a meter dinero físico a una cuenta bancaria, pues la cuenta que vamos a afectar es bancos. Si un cliente me paga
factura de contado en caja, pues la cuenta que voy a afectar es la de caja, aumentando cajas y disminuyendo clientes. Si voy a comprar un activo fijo, es decir, para equipo de transporte, para distribución o para reparto, pues voy a afectar mi cuenta de activo fijo, aumentándola mi equipo de transporte, y voy a disminuir mi cuenta de balance de activo circulante, que viene siendo la cuenta de bancos, en dado caso de que yo eh, vaya a pagar de contado ese equipo de transporte o ese equipo de reparto. Entonces, en cada una de las cuentas, llámese proveedores, llámese clientes, llámese deudores, llámese activo fijo, llámese activo diferido, llámese como se llame, ingresos, ventas, costos, hay alteraciones que hacen que estas cuentas tengan un constante movimiento, y que al final de un periodo que estemos revisando veamos cómo está la situación financiera y los resultados en base a los saldos de esas cuentas. ¿Okay? El nombre de la cuenta que se le asigne a la misma, pues obviamente tiene que dar una idea clara y precisa del concepto de elemento que controla. Si tenemos una cuenta donde vamos a estar registrando todos los movimientos que tenemos ante una institución financiera, pues va a ser la cuenta de bancos. Si vamos a una cuenta donde nosotros tengamos que estar de manera constante revisando lo que viene siendo las diferentes ingresos que tengamos por la venta de mercancía, pues lo vamos a registrar en la cuenta de ingresos o en la cuenta de ventas. Discúlpenme nuevamente, alguien se está tratando de conectar, no es que no lo quiera aceptar, pero definitivamente no me deja ya aceptar a nadie después de que inicie la sesión. Les ofrezco una disculpa, nada más sí traten de ver la sesión de manera grabada para que no la perdamos ahí de vista, ¿ok? Y aquí nos pone un ejemplo muy sencillo. Si tenemos, ¿cuál es la cuenta que controla el dinero? Pues la cuenta en efectivo, la cuenta de cajas. ¿Cuál es la cuenta que controla todas las mercancías que le damos a nuestros clientes por habernos comprado a crédito? Pues la cuenta de clientes. ¿Cuál es la cuenta que registra todo lo que le debemos a los terceros por habernos vendido mercancía para después revenderla? La cuenta de proveedores. ¿Cuál es la cuenta donde se registran todos los gastos de salarios del personal administrativo? Pues la cuenta de sueldo y salarios en gasto de administración. ¿Cuál es la cuenta que registra lo que viene siendo las comisiones bancarias que nos cobra las instituciones financieras por los manejos de cuenta? Pues gastos financieros o cuenta comisiones bancarias, y sucesivamente. Entonces, el nombre que se le da a la cuenta obviamente tiene que ir relacionado con el elemento que controla. No vamos a ponerle a una cuenta, no sé, equipo, maquinaria y equipo, y ahí registrar movimientos de bancos o registrar eh, saldos de proveedores o operaciones con proveedores. ¿Okay? Es nada más así como un comentario genérico. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Ya lo mencionamos, las cuentas dentro de lo que viene siendo el balance general se clasifican en cuentas de activo, pasivo y capital, y las cuentas de capital contable o las cuentas también de estado de resultados que afectan ya sea por una utilidad o una pérdida este capital contable, que si recuerdan mencionábamos que el resultado de un periodo, es decir, si tuvo una utilidad o una pérdida, forma parte integral del capital contable junto con el capital social que hayan aportado los socios para constituir las empresas. Obviamente, como cultura general, y si no también es importante saberlo, eh, todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones de activo fijo y de las amortizaciones de activo diferido. Todas las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones de los pasivos diferidos. Y obviamente todas las cuentas de capital son de naturaleza acreedora, a excepción de las pérdidas y de las pérdidas que se generen por la operación de un negocio en marcha en un periodo determinado. Todas las cuentas de ingresos son de naturaleza deudora, acreedora, perdón, salvo lo que vienen siendo las devoluciones de descuentos y rebajas sobre venta, que son de naturaleza deudora para disminuir su saldo. Las cuentas de costos son de naturaleza deudora y las cuentas de gasto son de naturaleza deudora. ¿Ok? Esa es la clasificación que tenemos de las cuentas dentro de la información financiera. Ya hemos mencionado también en clases pasadas cuáles son las cuentas de activo. Son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes recursos o bienes o derechos que integran el activo de la empresa o que son patrimonio de la empresa. Las cuentas de pasivo son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en las distintas obligaciones que forman el pasivo de la empresa,
deudas, obligaciones, ¿ok? Y las cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones en los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta obtenida por la empresa o en su defecto la pérdida neta que mencionamos aquí en esta parte. Estos resultados al final de un periodo, si tenemos una utilidad o una pérdida, va a afectar directamente en nuestro capital contable, ¿ok? Ahora sí vámonos a decir cómo está estructurada una cuenta, cómo la estructuramos dentro del ámbito contable. Y aquí también hago un paréntesis. La contabilidad como tal en la práctica y en la vida actual ya no se lleva de manera manual, pero es importante que conozcamos esta teoría para poder entender cómo funcionan los registros en los sistemas administrativos o en los software que existen en el mercado. La estructura de una cuenta nosotros la conocemos como estructura, como un esquema de mayor o una cuenta T. ¿Por qué se maneja así? Porque aquí en esta cuenta nosotros vamos a registrar todas las operaciones que tengamos de una cuenta. Un ejemplo, si aquí la cuenta fuera la cuenta de bancos, esa cuenta de bancos diría bancos. El debe es donde vamos a registrar todos los cargos o entradas de dinero que hagamos al banco, y el haber es donde vamos a registrar todas las salidas. Si aquí el nombre, si la cuenta fuera la cuenta de gastos, pues vamos a cargar aquí todos los gastos que tengamos por salarios, por sueldos, por teléfonos, por servicios, etcétera, etcétera. Si la cuenta fuera de proveedores, pues aquí vamos a abonar, porque acuérdense que la cuenta de proveedores es acreedora, todo lo que le debamos a nuestros proveedores por concepto de mercancía. Si aquí tenemos la cuenta, no sé, de activo fijo y compramos activo fijo, pues aquí vamos a cargar o a dar de baja o a disminuir el valor de esos bienes conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, esa es la estructura que en el ámbito contable le conocemos como una cuenta T. Del lado izquierdo tenemos algo que le conocemos como el debe o como los cargos, que le conocemos contablemente a los movimientos que están del lado izquierdo de una cuenta T. Del lado derecho tenemos el haber, que es donde vamos a registrar todos los abonos que le hagamos a una cuenta. Reiterando, y perdón, que cuando estamos hablando de una cuenta de naturaleza deudora, para aumentarla hay que cargarla y para disminuirla hay que abonarlo. Cuando estamos hablando de una cuenta acreedora es lo contrario, para aumentarla hay que abonarla y para disminuirla hay que cargarla porque estamos extinguiendo obligaciones. ¿Qué es cargar? ¿Qué es el debe? Es la columna del lado izquierdo de una cuenta contable, de un esquema de mayor. ¿Qué es un haber? Es el lado derecho de la columna o de la estructura de una cuenta T o de un esquema de mayor. Cargar o debitar es anotar o registrar anotar del lado izquierdo de la cuenta todos los cargos que hagamos a la misma, y abonar o acreditar es anotar una cantidad en el haber o en el abono de la cuenta. Es este lado. Recuerden, estos movimientos que están aquí son las diferentes alteraciones que sufren estas cuentas durante un periodo contable. ¿Ok? Movimientos y saldos. ¿A qué le conocemos como un movimiento? Se le llama movimientos a la suma de los cargos y los abonos. Si se fijan, aquí está la estructura de esta cuenta, pero aquí vamos a poner un ejemplo, clientes. Vamos a poner aquí fuera la cuenta de clientes. Aquí tiene todos los cargos esa cuenta de clientes, es decir, todo lo que nos deben nuestros clientes por haberles vendido mercancía a crédito. Obviamente se le llama movimientos a la suma de todos los cargos y los abonos que tengamos en esta cuenta T. Pero tenemos que distinguir que lo que está del lado derecho, la suma de del lado izquierdo, de todos los cargos que tenga esa cuenta T, llámese de la naturaleza que se llame, se le llama movimiento deudor, que es la suma de todos los cargos de una cuenta. 100 más 30 más 50 son 180. ¿Ok? Y luego, todo lo que viene, que es un movimiento acreedor, se le llama movimiento acreedor a la suma de los abonos de una cuenta. En este caso son 150,000 pesos. Y se fijan ustedes aquí, tenemos cargos por 180 y tenemos abonos por 150,000 pesos. ¿Ok? Esta obviamente es es la estructura de la cuenta T. ¿Qué es el saldo de una cuenta? Es la diferencia entre el saldo deudor y el saldo acreedor. Vamos a suponer que al principio de un periodo, no sé, lo voy a poner así muy sencillo, que
30 de junio que hayamos presentado nuestra información financiera, nuestro balance general, esta cuenta sea la cuenta de caja. Esa cuenta de caja obviamente tiene un movimiento inicial de cero, pero para no confundirlos, esta cuenta tiene un saldo cero al inicio. Pero durante el mes de julio, esa cuenta ha tenido cargos por un valor de 200 mil pesos. Se le cargaron 120, 60 y 20. Pero también durante el mismo periodo de julio tuvo abonos, es decir, tuvo salidas esa cuenta de caja de 100, 30 y 10. Si se fijan, la suma del movimiento deudor es 200 y la suma del movimiento acreedor son 150 mil pesos. ¿Cuál es el saldo? La diferencia que existe entre el saldo deudor, que son 200,000, y el saldo acreedor, que son 150. Por lo cual, el saldo de esta cuenta es deudor. ¿Ok? Aquí es bien importante comentar algo. Si sabemos que esta cuenta es de naturaleza deudora, como el caso de la caja, pues obviamente tenemos que entender que el saldo tiene que estar de este lado, si es que tiene saldo la cuenta. Si en dado caso llega a tener, si la cuenta fuera de naturaleza deudora y la cuenta tiene saldo, el saldo debería estar de este lado. Una cuenta de naturaleza deudora nunca puede tener el saldo de este lado, y una cuenta de naturaleza acreedora nunca puede tener el saldo de este lado. Porque si esta cuenta, que es de naturaleza deudora, tuviera el saldo de este lado, significaría que algo está mal registrado porque está contraria a su naturaleza. Si una cuenta acreedora tuviera el saldo de este lado, también está mal registrada porque está contraria a su naturaleza. Entonces, ¿cuál es el saldo? El saldo es la diferencia que existe entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Existen dos tipos de saldos: el saldo deudor y el saldo acreedor, que ya mencionamos. Y una cuenta tiene un saldo deudor, como en este caso, cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Ejemplo, como este que estamos mencionando. Pero también existen cuentas que tienen saldo acreedor, y una cuenta tiene saldo acreedor cuando el movimiento acreedor es mayor que el saldo deudor. Si se fijan aquí, esta cuenta, vamos a suponer que es una cuenta, o vamos a poner el ejemplo que es una cuenta de naturaleza acreedora, suponiendo que fuera aquí proveedores. Son 180,000 de cargos y son 100 de créditos, perdón, y son 150 de cargos. ¿Qué significan estos movimientos? Que durante el periodo todos estos abonos son mercancía que nos dejaron a crédito, pero también nosotros hicimos pagos a esos proveedores por 150, por lo que al final del periodo solamente le debemos al proveedor 30,000 pesos. Este saldo, suponiendo que aquí fuera proveedor, este saldo es el que aparece en el estado financiero denominado balance general como saldo en la cuenta de proveedores. Y este saldo, suponiendo que fuera cuenta de caja o cuenta de bancos, es el que aparece dentro del activo circulante como movimiento deudor en la cuenta de caja. ¿Ok? Entonces, todos esos movimientos, esas alteraciones se van viendo en este esquema de mayor, para al final presentar nuestros estados financieros o nuestros saldos de nuestras cuentas. También, ¿qué tenemos? También existen cuentas que pueden ser saldadas. ¿Qué significa? Una cuenta está saldada o está cerrada cuando sus movimientos son iguales. Es decir, que el movimiento deudor y el movimiento acreedor es el mismo. Tuvimos cargos y créditos por la misma cantidad. Cuando una cuenta está saldada o que tiene saldo cero, no se va a presentar como saldo en la información financiera. Vamos a suponer que esta sea una cuenta de, no sé, de deudores diversos, vamos a cambiar el nombre. A mí me hice cargos por 300,000 pesos en el periodo, de gente que me debía, o de personas, o llámese físicas o morales, por un concepto distinto a la venta de mercancía. Pero esa misma gente me pagó durante el mes las mismas cantidades, me hicieron estos abonos a lo mejor en diferentes cantidades, pero dentro del mes fueron los mismos 300,000 pesos. Entonces, el saldo es cero. Al final del periodo, si la cuenta tiene saldo cero, pues obviamente no voy a poner dentro del balance general que diga deudores diversos cero. Simplemente esa cuenta no se presenta porque pues no tiene caso presentar un saldo cero. Si quisiéramos ver si alguna cuenta en específico tuvo un movimiento, lo tendríamos que ver dentro de otro reporte, que reitero, lo vamos a ver más adelante, que se conoce como balanza de comprobación, que no es la otra cosa más que la suma de un reporte de todos los movimientos que tienen estas cuentas dentro de la información financiera, partiendo de un saldo inicial, más cargos menos créditos en el caso de las deudoras, para llegar a un saldo final, y en el caso de las cuentas acreedoras un saldo inicial más los cargos
más los créditos menos los cargos para tener nuestro saldo final. Y si son con saldo, pues solamente presentarlos en la información financiera, y si son en ceros, pues solamente omitirlos dentro de la misma. ¿Ok? Y eso sería lo que veríamos hoy respecto al capítulo número 10, que habla de lo que viene siendo la cuenta movimientos y saldos. El día de hoy, pues como les comenté, desafortunadamente yo no pude estar presente en lo que viene siendo la sesión el pasado lunes. Sin embargo, ya el próximo lunes nos reincorporamos. Le agradezco a la alumna Lely Rodríguez que está conectada y a los alumnos que se intentaron conectar. Para la próxima clase voy a dar un margen de 5 minutos para que se alcancen a conectar más alumnos y así tratar de evitar que cuando ya estemos dando la clase no se puedan conectar. No sé, Lely, si tenga alguna duda, algún comentario del capítulo que hemos visto el día de hoy, con toda confianza hágamelo saber para tratar de aclarar la duda en dado caso de que exista. Ok, le agradezco mucho. Si ya no tiene ninguna duda, pues le reitero, le agradezco mucho su participación en el curso día de hoy. Reiterando que esta semana tenemos nada más una actividad en SCORE que tiene que ver con este capítulo, ya está por ahí publicada, tiene una fecha del vencimiento del 16 de julio. Y en el transcurso de esta semana ya van a quedar evaluadas las tareas, tanto las que me han mandado en correo por el tema de que por ahí traían los archivos un carácter especial y no los dejaba leerlo, tanto aquellas que por algún momento no se hayan podido evaluar, ya van a estar evaluadas en el transcurso de esta semana. La próxima semana, reitero, ya tomamos nuestra habitual sesión de aprendizaje los lunes a las 9 de la noche, y la próxima semana pues obviamente ya tendríamos otro tema que estaríamos viendo de acuerdo a nuestro calendario. No quisiera tampoco despedirme sin antes decirles que eh, aquellos alumnos, reitero, ustedes son de primer ingreso, que no tuvieron la oportunidad de presentar su examen parcial, pueden regularizar dicho examen a través del ensayo que está publicado en la plataforma dentro del trabajo de regularización, y los alumnos que quieran mejorar su promedio lo pueden hacer dentro de lo que viene siendo la parte del video de puntos extra, donde viene por ahí mencionando la grabación de un video con ciertas características. Ahí viene cómo hay que subir el video, ahí viene cómo generar el trabajo de regularización, qué se va a evaluar, cuáles son los puntos, cuál es la rúbrica, etc. ¿Ok? Le agradezco mucho, Lili, nuevamente su participación. Si ya no hay alguna duda, me dispongo nuevamente a través del botón contacta a tu tutor, y nos veríamos en la próxima clase del día lunes 17 de julio a las 9 de la noche. Buenas noches y muchas gracias.